Perdón, disculpen, ahorita no sé qué rollo, qué pasó, pero tenía por ahí problemas técnicos, no se alcanzaba, no los alcanzaba a escuchar, luego me botó, ya me conecté, así es que ya estoy aquí listo para comenzar la situación o la sesión del día de hoy. Les pido por favor a todo mundo, y ojalá que lo vayan tomando en cuenta, que se vayan por favor conectando, aquí está la dirección. Perdón, ahí sí fue un problema técnico mío. Ya, chavos. Ok, ya estamos aquí adentro, perdón. Disculpen, ahorita no sé qué rollo, qué pasó, pero tenía por ahí problemas técnicos, no los alcanzaba a escuchar, luego me botó, ya me conecté, así es que ya estoy aquí listo para comenzar la situación o la sesión del día de hoy. Les pido por favor a todo mundo, y ojalá que lo vayan tomando en cuenta, que se vayan por favor conectando, aquí está la dirección. Perdón, ahí sí fue un problema técnico mío. Ya, chavos. Perdón, me estaba duplicando, ¿sí? Así es que ya estamos aquí dentro de lo que corresponde a la sesión. Les voy a pedir, por favor, que me vayan siguiendo. Les reitero, chicos, aquí estamos en la plataforma Neatport. Les pido, por favor, que se vayan ustedes agregando. Les reitero, aquí tenemos lo que corresponde a la clave, la clave que necesito que sigan, y aquí está lo de la que corresponde a la plataforma. Es muy importante que me vayan siguiendo, por favor. Se los voy a retirar para que lo puedan ustedes revisar de mejor manera. Chavos, vamos a continuar con lo que corresponde a la sesión. Nos habíamos quedado en la clase pasada precisamente en lo que corresponde a la intervención norteamericana y todo lo que va a pasar alrededor de ello, ¿sí? Habíamos dicho de cómo Estados Unidos había siempre tenido un deseo desmesurado por los territorios del norte de México. Habíamos hablado precisamente de que cómo van a empezarse a generar los conflictos en donde primeramente Estados Unidos nos declara la guerra, el gobierno mexicano no reacciona, vienen los primeros movimientos militares y precisamente nos vamos a quedar en este momento, ¿sí? Vamos a comenzar a partir de este momento. José Joaquín Herrera es el presidente de México que en este momento está gobernando. ¿Qué pasa con José Joaquín Herrera? José Joaquín Herrera resulta que es un personaje que es muy particular y tiene conciencia de la situación. Se acercan con él el embajador británico y le dice, oye, ¿sabes qué? Reconoce la independencia de Texas. Si reconoces la independencia de Texas, te dejas de problemas y puedes, por favor, continuar. ¿Qué es lo que sucede? José Joaquín Herrera empieza a pensarlo, dice, pues creo que es una buena situación, y sobre todo, ¿por qué? Porque Gran Bretaña argumentaba que él iba a ser el garante de que Texas se continuara como independiente, porque veían los británicos el deseo desmesurado de Estados Unidos por hacerse de ese territorio. Cuando José Joaquín Herrera trata de pensar esta situación, cae un golpe de estado, él termina siendo derrocado, y bajo este sentido, después de ser derrocado, las cosas se empeoran. ¿Por qué? Porque en este momento Estados Unidos prácticamente se anexa a lo que es el territorio tejano. Híjole, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos se anexa precisamente Texas, todo empieza a irse descomponiendo. Se rompen las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, y no solamente se rompen las relaciones diplomáticas, sino que se expulsa al embajador norteamericano de México. En este sentido, chavos, resulta que todo empieza a empeorar en el momento en que en México se esperaba que Estados Unidos se disculpara y regresara a los territorios. Chavos, eso jamás va a suceder. En vez de esa situación llega un ministro plenipotenciario. Ya habíamos comentado que es un ministro plenipotenciario, una persona que llega precisamente con órdenes para poder negociar algo. Al llegar precisamente este ministro plenipotenciario, lo que sucede es de que él se presenta para negociar la venta de, ojo, anótenlo por favor, Alta California, Nuevo México, Baja California, Sonora y Chihuahua. O sea, prácticamente estaríamos perdiendo todo el norte del país. Cuando se sabe sobre esa situación, en vez de ser aceptado, al contrario, inmediatamente el gobierno mexicano ni siquiera le permite entrar. O sea, inmediatamente es expulsado o ni siquiera lo reciben. Esto empeoró la situación porque inmediatamente se le da la orden al general, anótenle por favor, Zacarías Taylor, por parte de los ejércitos norteamericanos, de que avance desde San Antonio Bejar, San Antonio, Texas, rumbo hacia lo que es Matamoros. Y enfrente de Matamoros
en la ribera norte del río Bravo, que ahí se establezca un fuerte que va a ser el Fuerte Brown. Aguas con ese Fuerte Brown, chavos. Ese Fuerte Brown precisamente se pone en territorio que se había disputado entre México y Texas. ¿Por qué? Porque México argumentaba que ese territorio pertenecía a nuestro territorio y Texas decía que no pertenecía a parte de ellos. Bajo esta situación, el 13 de mayo de 1846, llega la orden precisamente, o llega la declaratoria de guerra por parte de Estados Unidos. O sea, definitivamente Estados Unidos nos declara la guerra de forma unilateral, el gobierno mexicano todavía sigue conmocionado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el gobierno mexicano va a poder contestar esta situación prácticamente hasta un año después, cuando Estados Unidos ya lo teníamos prácticamente en las puertas de la Ciudad de México. ¿Qué pasa? Además de esta situación, inmediatamente ingresan 3 ejércitos. Un ejército a cargo precisamente de lo que es uno de los principales generales auxiliares de lo que es Taylor, empieza a avanzar rumbo hacia lo que es Chihuahua y toma la ciudad de Chihuahua. Otro ejército va rumbo hasta Santa Fe de Nuevo México, captura lo que es la ciudad de Santa Fe, y un tercer ejército empieza a avanzar prácticamente por todo el territorio y llega y pone en sitio la ciudad de Los Ángeles. Acuérdense, en aquel entonces Los Ángeles pertenecía a México. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Sí, bajo esta situación que todo se empieza a complicar, chavos, resulta que en Los Ángeles se organizan los californios, ojo, entendamos californios como los habitantes todavía mexicanos, y logran expulsar al invasor. Caso muy diferente lo que sucede en Nuevo México y en Chihuahua, que prácticamente ni siquiera pueden meter las manos. Bajo esta situación, váyanme siguiendo, por favor, se empieza a poner la cosa más interesante. ¿Esto por qué? Porque empiezan los primeros combates. El ejército de Taylor está prácticamente Fuerte Brown. Mariano Arista, que es el comandante militar, ojo, Mariano Arista, que es el comandante militar de Matamoros, en este momento da la orden a sus tropas para que atraviesen el río y ataquen lo que es el Fuerte Brown. Son sorprendidos por el ejército norteamericano y desgraciadamente la mala estrategia que en ese momento se está llevando deja a las tropas mexicanas entre la espada y la pared. O sea, ¿cómo que entre la espada y la pared? Sí, por un lado tienen el río y por el otro lado tienen las tropas norteamericanas. Así es que esto orilló prácticamente a que toda una catástrofe militar se fuera dando en este momento. Mariano Arista, con las pocas tropas que le quedan, da la orden de retirarse y entregar Matamoros a los norteamericanos. Él hacia dónde se va a dirigir. Se va a dirigir en este momento nada más y nada menos que rumbo hacia lo que es Monterrey. Al llegar a la ciudad de Monterrey, bueno, antes de llegar a la ciudad de Monterrey, van a ser alcanzados por las tropas norteamericanas. Perdón, se me estaba pasando aquí. La batalla que va a ser frente a Matamoros es la batalla de Palo Alto. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? No solamente lo que corresponde a la batalla de Palo Alto. La segunda batalla que va a venir después de esta situación es la batalla de Resaca de Guerrero. ¿Qué onda con la batalla de Resaca de Guerrero? La batalla de Resaca de Guerrero es que prácticamente las tropas norteamericanas vienen persiguiendo a las tropas mexicanas y son alcanzadas y otra vez tienen que entrar en combate. Bajo esta situación, las cosas se están poniendo muy, muy feas porque en este momento las tropas mexicanas están en un desastre total. Llegan a la ciudad de Monterrey, se da la orden de fortificar Monterrey. O sea, prácticamente el Monterrey de este periodo es un Monterrey muy diferente a lo que nosotros hoy en día conocemos. Es un Monterrey aproximadamente de 10,000 personas que en este momento recibe los restos de los ejércitos y se prepara para el combate. Cabe mencionar, por favor, chavos, y ojalá que lo tengan muy presente, que los regios realmente hicieron una defensa ejemplar de su ciudad. ¿En qué sentido defensa ejemplar? Simple y sencillamente, ellos lucharon con todo para poder contener a los norteamericanos. Incluso se habla en las narraciones de que fue una batalla de calle por calle.
Después de 3 días de combate, el 24 de septiembre de 1846, el ejército mexicano, ojo, capitula. Capitular, chavos, y ténganlo muy presente, no significa rendirse. ¿Qué se refiere el término capitular? El término capitular, y ojalá lo vayan anotando, es: yo te entrego la ciudad a cambio de que me permita sacar a mi ejército. Uno podría decir, pues qué tontos, ¿por qué no lo sacaban y ya? Chavos, creo que esta cuestión, y muy bien lo sabían los norteamericanos, que el ejército mexicano tenía que cruzar prácticamente el desierto para llegar a la siguiente localidad importante. O sea, después de Monterrey, la siguiente ciudad importante es nada más y nada menos que San Luis Potosí. O sea, prácticamente fue casi un poquitito menos de un mes lo que las tropas tuvieron que avanzar entre prácticamente nada de territorio. Bajo esta situación, chavos, resulta que se abre el bloqueo que hay en el puerto de Veracruz para que llegue una embarcación. Esa embarcación trae nada más y nada menos que Antonio López de Santa Anna. ¿Qué onda con esta situación? Al traer a Antonio López de Santa Anna, desembarca y él se presenta frente al gobierno mexicano y dice: pongo mi espada al servicio del gobierno mexicano. Díganme qué quieren que haga y yo inmediatamente me propongo para lo siguiente. El gobierno titubeante le dice: pues bueno, pues tenemos el problema de recuperar Monterrey. Santa Anna se va hacia la ciudad de San Luis Potosí, ahí prepara lo fuerte del ejército mexicano y empieza a avanzar, desgraciadamente, en el mes de enero para llegar a principios de febrero hacia lo que es a las afueras del Saltillo, en un paraje llamado La Angostura. Tengan mucho cuidado, que es precisamente la imagen que corresponde a lo que les estoy mostrando. Al llegar precisamente a La Angostura, después de una férrea lucha de todo un día, en donde las tropas mexicanas, y ojalá lo tengan muy presente, estaban prácticamente a horas de un triunfo espectacular sobre el ejército mexicano, termina la batalla, por la que ya habías crecido. En este momento todavía hay un poquito más de orden sobre qué hacer y qué no hacer en determinado momento. Termina la batalla y ojo, al terminar la batalla, chavos, simple y sencillamente, Antonio López de Santa Anna con su ejército o con los mandos del ejército toman la resolución de regresar a San Luis Potosí. O sea, Taylor incluso está dentro de sus escritos. Taylor decía: yo dudo mucho que pueda aguantar un día más porque el ejército mexicano peleó con una ferocidad espectacular. Incluso al terminar la jornada, él se retiró a Saltillo para esperar tropas de refresco de Monterrey, pero él sabía muy bien que muy probablemente esta batalla la iba a perder. Así es que, ¿qué es lo que sucede? Al contrario de esta situación, él se va a topar con que en determinado momento el ejército mexicano al día siguiente los había dejado tendidos en el campo de batalla, o sea, se había retirado. Con esta situación, chavos, Taylor tenía prácticamente una fama que empezaba a subir al cielo. O sea, ¿esto por qué? Porque déjenme decirles que se aproximaban las elecciones presidenciales en Estados Unidos y estaban empezando a proponer al general Zacarías Taylor como candidato a la presidencia. Imagínate, estás en los cuernos de la luna. Todo el mundo te quiere muchísimo por las grandes hazañas militares que estás teniendo. Y ojo, no solamente esas grandes hazañas militares, sino simple y sencillamente que en este momento, chavos, Taylor prácticamente lo están candidateando para ganar la presidencia de una forma obligatoria. El presidente Polk lo sabe. El presidente Polk toma la decisión de: ok, Taylor no me va a ganar la presidencia. ¿Y qué hace? Cambia la estrategia de combate. ¿En qué sentido cambia la estrategia de combate? Deja a Taylor neutralizado en Monterrey sin que pudiera seguir avanzando y sin ejército, porque el ejército prácticamente lo cambia de rumbo y cambia de general para continuar la estrategia a través de otra defensa militar. Vamos con la siguiente lámina. Cambia la estrategia. Polk le urgía terminar la guerra porque al terminar la guerra prácticamente su reelección estaba lista. Por lo tanto, ¿qué hace Polk? Le pide al general Winfield Scott que sea el encargado de seguir la estrategia militar. ¿Pero de qué forma?
Simple y sencillamente que siga los pasos que había llevado Hernán Cortés durante la conquista de México. O sea, que desembarcara por Veracruz y que de ahí llegara a la Ciudad de México. Scott, un militar por ahí de mucho colmillo, que por cierto, déjenme decirles que Winfield Scott fue uno de los comandantes militares durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, se prepara para realizar el desembarco. Santana, con los restos del ejército que estaba en San Luis Potosí, se le llega el aviso de que dentro de la Ciudad de México hay una rebelión. ¿Cómo que una rebelión? Oye, tenemos prácticamente a los norteamericanos a punto de desembarcar en Veracruz. Tenemos el norte prácticamente en manos de los gringos. Entonces, ¿qué no nos podíamos estar bien? Híjole, es una de las cuestiones que hoy en día todavía seguimos nosotros discutiendo. ¿Por qué? Porque, o sea, vuelve a subir al gobierno Valentín Gómez Farías, empieza a implementar una serie de normas, otra vez afectando a la iglesia y afectando al ejército. Un grupo de jóvenes que era llamado polcos, ¿esto por qué? No porque fueran seguidores del presidente Polk, sino al contrario, porque resulta que en este periodo a los jóvenes, que eran prácticamente muchos de ellos de alta sociedad, les gustaba bailar la polca, que es un estilo musical. Así es que, ¿qué es lo que pasa en este momento? A los jóvenes polcos se levantan, atizados tanto por la iglesia como por parte del ejército, para obligar la renuncia de Gómez Farías. Tiene que regresar Santana con lo que resta del ejército en San Luis Potosí para poner a todo mundo en paz. Quitan a Gómez Farías, ponen a un nuevo presidente y bajo esta situación se da la orden de que en Veracruz las tropas norteamericanas están acechando e incluso bombardeando el puerto. Sale, se genera el Ejército de Operaciones del Oriente. Este Ejército de Operaciones de Oriente está prácticamente diseñado con las bases del Ejército de Operaciones del Norte, los que habían peleado precisamente en lo que corresponde lo que es la Angostura. Así es que, ¿qué es lo que pasa? Los norteamericanos desembarcan, toman el puerto de Veracruz y de ahí empiezan a dirigir sus tropas rumbo a Jalapa. Santana, una vez más, haciéndose prepotencia de que él lo sabía todo y de que él lo podía todo. Aguas, que este es un problema muy grave de este gobierno. Y ya no comentamos más. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Santana, sabiendo o pensando que él lo sabía todo, desoye a todo mundo. Le pide a los ingenieros militares que fortifiquen un cerro, pero desgraciadamente dejan abierto otro frente. Cuando llegan los norteamericanos, después de un día de combate, se contienen. Y un joven capitán, que es el capitán Lee, que posteriormente se va a convertir en el general Lee, que tiene que ver con la guerra de secesión de Estados Unidos, que va a ser el general estrella de los confederados. Empieza precisamente a haber unas zonas y lanzan un ataque sorpresa. El ejército mexicano no puede continuar la situación y esta batalla, la batalla de Cerro Gordo, que es en las afueras de Jalapa, termina perdiendo el ejército mexicano. El ejército mexicano ya no puede más, tiene que retirarse hasta la Ciudad de México. Ya no hay línea de defensa entre Jalapa y la Ciudad de México. Prácticamente el gobierno empieza a sonar las alarmas. Ahora sí viene la declaratoria de guerra. No hay nada con qué detener a los norteamericanos de su paso de Jalapa rumbo a la Ciudad de México. Bajo esta situación, chavos, vamos a comenzar con el siguiente ejercicio, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, que escribe en orden lo que se te pide. Anótenlo, por favor. Escribe en orden los principales batallas de la guerra entre Estados Unidos y México. Aguas, las que hasta el momento llevamos. Vayan escribiendo, por favor. Váyanme escribiendo, por favor, las principales batallas que hasta el momento lleva México contra Estados Unidos. Habíamos comenzado con una de ellas. Vayan escribiendo, por favor. Vamos a dar unos minutitos para que pueda todo el mundo anotar algo. Vayan anotando, por favor. Vamos, chicos.